Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos de muchas redes sociales y ha dejado a miles de fans sin aliento. Así es, como ya habrán visto en el título y quizás ya han captado por los susurros que circulan, vamos a hablar de la impactante noticia que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, una noticia que ha sorprendido a todos y que ha generado un terremoto en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Prepárense porque esto es algo que para muchos se sentirá como un golpe inesperado, una grieta en el idílico castillo que habíamos construido para ellos. Antes de sumergirnos en los detalles, en las cascadas de especulaciones y en todo lo que está resonando en el universo del entretenimiento turco, quiero recordarles algo que para nosotros es fundamental. Si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse. Es completamente gratuito, no les cuesta nada, y les asegura que no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones. Y créanme, especialmente cuando traemos noticias tan jugosas y significativas como esta, estar suscrito es la mejor forma de estar informado al instante. Además, cada suscripción, cada pequeño clic en ese botón, nos impulsa, nos motiva enormemente a seguir investigando, produciendo y trayéndoles contenido fresco, emocionante y sobre todo, relevante. Así que ya saben, un clic al botón de suscribirse y por favor, no olviden activar esa campanita para que les salte la notificación y no se pierdan nada, absolutamente nada. Ahora pongámonos serios, vayamos al grano, al meollo del asunto. El 8 de octubre de 2025, una fecha que muchos fans recordarán con dolor o incredulidad, Internet se inundó, se desbordó de rumores, de especulaciones desenfrenadas y, finalmente, de lo que para muchos era la confirmación de un temor latente, de algo que esperaban con ansias pero que a la vez temían, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que cautivó al mundo con una química tan potente, tan magnética, tanto en pantalla como fuera de ella, parece haber tomado un giro completamente inesperado y, para ser honestos, impactante, un giro que ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón un poco más pesado. Recordemos, para quienes quizás estén llegando ahora o necesiten un refresco en la memoria, cómo nació esta fascinación. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Desde el primer episodio, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que trascendió la pantalla. Se convirtió rápidamente en una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas de Turquía, y no solo de Turquía, sino del mundo entero. Sus fans, a quienes cariñosamente se les conoce como Hanker, vivían cada actualización, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada gesto con una devoción casi religiosa, una atención al detalle que raramente se ve. A lo largo de los años, su relación se consolidó, se hizo más fuerte ante los ojos del público. Los vimos compartir momentos íntimos y auténticos en sus redes sociales, documentando sus vidas, sus viajes, sus aventuras juntos. Se apoyaron mutuamente en sus respectivas carreras, celebrando los éxitos del otro, mostrando una complicidad envidiable. En general, construyeron una imagen de pareja sólida, enamorada, de esas que parecen destinadas a durar. Para muchos representaban el ideal romántico, la prueba viviente de que el amor verdadero, ese que traspasa la ficción, podía nacer en medio de las luces del espectáculo, la fama y la presión constante y perdurar en el tiempo. Eran la personificación de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, la noticia que nos trae aquí hoy es que esa relación, aparentemente tan fuerte, tan inquebrantable, ha llegado a su fin. Los primeros indicios de que algo no iba tan bien como parecía llegaron, como suele ocurrir en el complejo y a menudo opaco mundo del entretenimiento turco, a través de informaciones de fuentes cercanas, de filtraciones que al principio muchos prefirieron descartar como meras especulaciones, chismes sin fundamento, algo que suele suceder cuando una pareja es tan icónica y admirada. Pero los rumores persistieron, se volvieron más insistentes, cada vez con más detalles, alimentados por comentarios sutiles, ausencias notables y la presión mediática que inevitablemente empezó a crecer como una bola de nieve. Y entonces sucedió. Las confirmaciones, aunque inicialmente breves, esquivas y a veces un tanto ambiguas, comenzaron a aparecer. Al principio fueron apariciones de sus representantes, quienes, en un lenguaje diplomático pero revelador, comentaban de manera evasiva que están pasando por un momento personal, o que necesitan espacio privado. Estas frases, como todos sabemos, suelen ser un código sutil, un eufemismo para sí, algo serio está pasando, y no es positivo. El silencio y la evasión fueron las primeras señales de alarma.
Pero la verdadera bomba, la que dejó a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos, la que hizo que los titulares explotaran y las redes sociales se convirtieran en un hervidero de reacciones, llegó cuando ellos mismos, de forma separada, o a través de comunicados más directos y honestos, hicieron mención a esta delicada situación. La fecha 8 de octubre de 2025 se ha grabado a fuego en la memoria de millones de fans alrededor del mundo. Se reportó que en un evento público especialmente esperado, o quizás en una entrevista exclusiva que marcó un antes y un después, uno de ellos habría dado las primeras declaraciones públicas que confirmaban la temida ruptura. No fueron declaraciones grandilocuentes ni llenas de reproches, sino más bien un reconocimiento doloroso de la realidad, un adiós a la etapa que compartieron. Las especulaciones sobre las causas de esta ruptura son, como era de esperar, infinitas y variadas. En un mundo donde cada paso, cada palabra, cada gesto de estas celebridades es analizado al microscopio por miles de ojos ávidos de información, la gente busca explicaciones. ¿Fue la presión insoportable de la fama y la constante exposición mediática? ¿Diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, en sus planes profesionales o personales? ¿Interferencias externas, quizás de amigos, familiares o incluso colegas de la industria? Las teorías van desde las más románticas y trágicas, como la idea de que el amor no pudo resistir la vorágine del estrellato, hasta las más escandalosas y llenas de drama, involucrando supuestas infidelidades o conflictos insalvables. Sin embargo, hasta ahora, no hay una explicación oficial detallada y consensuada por ambas partes que aclare todos los interrogantes. Lo que sí sabemos es que en la vida real, las relaciones complejas a menudo terminan por motivos que solo las personas involucradas entienden completamente. Lo que sí está meridianamente claro es el impacto emocional, la onda expansiva de tristeza e incredulidad que esta noticia ha tenido en sus seguidores. Miles y miles de fans han inundado las redes sociales con expresiones de su tristeza, de su incredulidad, pero también con mensajes de apoyo incondicional a ambos artistas. Se han creado hashtags específicos, se han compartido innumerables mensajes de ánimo, de cariño, de comprensión. Se ha generado un debate intenso, apasionado, sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público, sobre la delgada línea entre la vida privada y la vida profesional de las celebridades, y sobre la dificultad de mantener un romance bajo un escrutinio tan implacable. Podríamos pensar que esto es simplemente el fin de una relación sentimental, un asunto personal de dos personas que, a pesar de su fama, tienen derecho a sus propias decisiones y caminos. Pero para muchos, Ande y Kerem eran mucho más que una pareja, eran un símbolo. Su relación inspiró historias, fanficción, sueños compartidos y se convirtió en una parte integral de la narrativa que sus seguidores habían construido para ellos. La noticia, por lo tanto, no es solo el fin de una historia de amor que tantos idealizaron, sino también la disolución de una fantasía, de un modelo de pareja perfecta para muchos. Es el desmoronamiento de un referente que daba esperanza y optimismo. Es importante recordar, y esto es algo que siempre intentamos transmitir con vehemencia en este canal, que detrás de las cámaras, de las redes sociales brillantes y de los titulares sensacionalistas hay personas reales con sentimientos reales, con miedos, con anhelos y con la misma fragilidad que cualquiera de nosotros. Ande y Kerem, a pesar de ser figuras públicas, ídolos para millones, son seres humanos que tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas personales, sus relaciones y su futuro, sin la presión constante de complacer a un público global. El escrutinio constante, la presión de mantener una imagen perfecta, de ser siempre sonrientes y disponibles, y la constante exposición de su intimidad pueden ser, y probablemente son, abrumadores. Quizás este factor, esta incapacidad de disfrutar de una relación con un mínimo de privacidad, haya jugado un papel fundamental y decisivo en su decisión de separarse. Analicemos un poco las posibles repercusiones, tanto para ellos como para su relación con el público. Para Ande, quien ha continuado demostrando una exitosa carrera actoral y se ha consolidado como embajadora de varias marcas de renombre, esto podría significar, si bien un momento de ajuste, también la apertura a un nuevo capítulo, quizás con un enfoque renovado en su desarrollo profesional. Lo mismo ocurre con Kerem, quien también está inmerso en proyectos importantes y sigue siendo una figura influyente en la industria. Ambos han demostrado una gran resiliencia profesional en el pasado, y es muy probable que sigan adelante con sus carreras, quizás con un enfoque aún mayor en su trabajo, buscando quizás un respiro en la esfera pública. Sin embargo, la forma en que manejen esta transición pública, cómo se presenten ante los medios y sus seguidores en los próximos meses, será crucial. La discreción, el respeto mutuo y, dentro de lo posible en su posición,
una comunicación clara y honesta sobre su situación serán fundamentales. Estos elementos serán clave para minimizar el impacto negativo de la ruptura, para evitar que los rumores descontrolados causen más daño y, sobre todo, para que ellos mismos puedan iniciar un proceso de sanación y seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Los fans, por su parte, tendrán el importante desafío de aprender a respetar su privacidad, a aceptar sus decisiones individuales y a continuar apoyándolos como artistas, independientemente de su estado sentimental. La noticia del 8 de octubre de 2025, aunque impactante y dolorosa para muchos, nos recuerda la naturaleza inherentemente efímera y a menudo impredecible de las relaciones humanas, especialmente en el vertiginoso y a veces cruel mundo del espectáculo. Nos enseña una lección valiosa, que incluso las parejas que parecen más sólidas, más perfectas ante nuestros ojos, pueden enfrentar desafíos insuperables y, en última instancia, tomar caminos diferentes. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre la importancia fundamental de la empatía y la comprensión hacia las figuras públicas. Ellos, a pesar de su fama, de su riqueza y de su exposición constante, son tan susceptibles a las alegrías y las tristezas de la vida, a los altibajos emocionales, como cualquiera de nosotros. La fama no les otorga una armadura contra el dolor. En resumen, mis queridos espectadores, la noticia sobre Hande y Kerem que ha resonado con tanta fuerza este 8 de octubre de 2025, es, sin duda alguna, una de las más sorprendentes, conmovedoras y comentadas del año en el ámbito del entretenimiento. La aparente ruptura de esta pareja tan querida, tan admirada, ha generado una ola masiva de reacciones, de especulaciones sin fin y, sobre todo, un profundo sentimiento de nostalgia y tristeza entre sus seguidores más devotos. Lo que sí es seguro, independientemente de las complejas razones que hayan llevado a este desenlace, es que ambos artistas cuentan con el apoyo incondicional de una enorme base de fans que les desea lo mejor en sus futuros caminos, tanto personales como profesionales. Y esto, aunque pueda sentirse como un final doloroso, también marca el inicio de nuevas historias, tanto para ellos en sus vidas individuales, como para la forma en que sus seguidores los verán, los apoyarán y los seguirán de ahora en adelante. El final de una etapa es siempre el comienzo de otra. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta información les haya resultado intrigante e informativa y, sobre todo, que les haya ofrecido una perspectiva más profunda sobre esta noticia que ha sacudido a tantos. Entiendo perfectamente que las noticias sobre parejas de celebridades, especialmente sobre aquellas a las que admiramos tanto, pueden ser un tema delicado y generar emociones encontradas. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de Hande y Kerem, y es natural sentir decepción o tristeza cuando su relación termina. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprendió realmente esta noticia, o ya presentían algo? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido, algo que hayan leído o escuchado? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Por favor, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, informativo o simplemente les entretuvo, no olviden darle un gran pulgar arriba. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener este canal vivo y vibrante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con personas que puedan estar interesadas en esta noticia o en el mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación para que se suscriban al canal y activen esa campanita. Es la mejor manera de apoyarnos, de demostrar su cariño por nuestro trabajo y de asegurarse de que se enteran de todas nuestras novedades al instante sin perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido para todos ustedes. Cuídense mucho, manténganse informados y hasta la próxima.